Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada al entrenamiento jurídico de abogados y equipos de abogados para que se perfeccionen jurídicamente sobre cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y hoy les explicaré la relación entre las presunciones jurídicas, las presunciones en el derecho, en relación con el derecho, en relación con el todo de lo definido en el derecho y la inteligencia artificial. Y para iniciar hay que tener claro que no se trata de que existan unas presunciones que admiten prueba en contrario y otras presunciones que no admitan prueba en contrario, porque una presunción en el derecho, en relación con el derecho y en general, es todo lo que tenga un elemento de juicio adecuado para que si existe una conducta, se relacione esa conducta con un efecto y por ende ese efecto es el que se presume, porque existe una relación de coherencia entre la existencia del hecho con la causación de un efecto, de un resultado, en relación con esa forma en la cual existe el hecho. Entonces, se presume y propiamente existe una derivación lógica o es posible que lógicamente se derive esa consecuencia de ese hecho, porque existe una forma en la cual es posible que exista esa consecuencia, ese hecho derivado, que se desprenda de ese hecho este efecto, esta consecuencia, este otro hecho, que la consecuencia sea esta. Y por esa razón, si existe una prueba que desvirtúe ello, existe la necesidad y propiamente el deber de aclararlo y por ende no existe la presunción, sino la claridad de la forma en la cual existe la situación y propiamente el hecho involucrado. El hecho que se basaba en una presunción, que ahora no se basa en dicha presunción porque ha quedado claro que de ese hecho no se deriva lo que se presumía que iba a derivarse, lo que presuntamente se derivaría. Y por eso no existen presunciones juris tantum, es decir, que admiten prueba en contrario, y presunciones de derecho, juris et de jure, que no admitan prueba en contrario. Porque no es posible, por ejemplo, decir que la inteligencia artificial que se cree en esta industria mediante una norma, no es posible decir que la inteligencia artificial que se cree en esta industria y propiamente que toda la inteligencia artificial, que toda inteligencia artificial, que cualquier inteligencia artificial, que cada inteligencia artificial, que cualquiera inteligencia artificial que se cree en este sector, se presuma válida jurídicamente. Porque en ese caso, si se prueba que finalmente en ese sector se ha creado y propiamente existe una inteligencia artificial, un producto, un objeto conocido, denominado como inteligencia artificial, es decir, un producto que cumpla con las características definidas para lo que se denomina inteligencia artificial y sea inválido jurídicamente, existe una forma antijurídica, no hay una forma basada en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, sino una forma contraria a ello, no existirá tal presunción, aunque la norma indique ello, o propiamente, aunque mediante algo que trate de ser una norma, se indique ello, porque como tal una norma solo es lo relacionado con la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, lo que afecte y propiamente haga imposible que se gocen los derechos y cumplen los deberes, no es una norma. Y de hecho, para que esto quede claro, lo que complique innecesariamente, incluso lo que complica innecesariamente, y además, o por su parte, lo que imposibilite la aplicación de los derechos y deberes, tanto lo que complique innecesariamente, tanto lo que complejice sin fundamento innecesariamente, como lo que imposibilite el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, no es una norma. Entonces, en ese ejemplo no se trataría de una norma, se trataría de algo que intente ser una norma o mediante lo cual algunas personas intenten que ello sea una norma, pero no es una norma, no hace parte del derecho, no es una parte del derecho, porque no es una parte que desarrolle, que aclare, que simplifique la forma de gozar los derechos y cumplir los deberes. No es algo que aclare características, condiciones, requisitos de los derechos y deberes. No es una forma que indique formas más simples para que exista la aplicación de los derechos y deberes, para que se apliquen los derechos y deberes, para aplicar los derechos y deberes. Entonces, no existe la presunción que no admita prueba en contrario, sino que toda presunción precisamente genera su efecto hasta, o propiamente mientras que no exista claridad de que no se debe presumir ello, porque sea claro que el hecho existe con base
en otra forma y por ende que su alcance, es decir, que su contenido y por ende alcance, que su consecuencia, que su efecto es otro y no el que se presume. Y por eso en el derecho existe la presunción de inocencia, la cual incluye la presunción de buena fe, porque se presume que los seres humanos no actuamos con base en la culpa, bien sea con base en el dolo, es decir, la intención de incumplir, perdón, con el derecho, la intención de no cumplirse con el derecho, o con base en la negligencia, la intención de cumplirse con el derecho, o al menos no tener la intención de incumplir con el derecho, pero de todas maneras incumplirse con el derecho. Entonces, bien sea que se trate de una culpa por dolo o por negligencia, cualquier forma de culpa no se relaciona con la presunción de inocencia, y por eso cuando se prueba, cuando existe propiamente una prueba, cuando es claro que existe una culpa en relación con un hecho y por ende en relación con un ser humano relacionado, vinculado con ese hecho, no se debe presumir la inocencia, no se presume, no existe propiamente, no procede, no aplica la presunción de inocencia, porque es una situación de culpabilidad. Es claro que existe la culpabilidad, porque es una situación donde es claro que ese ser humano involucrado, que el ser humano involucrado es culpable, es claro que existe la culpa, es clara la existencia de la culpa, existe la culpa. Ha existido culpa, una forma de culpa, alguna forma de la existencia de la culpa, una forma de la existencia de la culpa, ha existido la culpa, ha existido culpa, existe culpa en relación con el hecho sucedido, que ha sucedido, en relación con dicho hecho. Entonces, cuando por excepción se desvirtúa, se aclara que no se debe presumir, no sea válido presumir lo que se presumía, pues no se debe seguir, lo que se presume propiamente, lo que se ha presumido, lo que se presume, no se debe seguir presumiendo porque no aplica, es decir, no existe como tal la presunción y por ende no se debe seguir basando la situación en ello, sino en la claridad en relación con ello y por ende el derecho en ese caso, es decir, los derechos y deberes, es decir, el todo de lo definido en el derecho, aplica de una forma en la cual, con base en la forma en la cual existe el hecho, es decir, se ha aclarado que existe el hecho, con base en la forma en la cual es claro que ha existido el hecho, que existe el hecho, y por ende ya no aplican los derechos y deberes con base en la presunción, sino con base en lo que se ha aclarado en este caso, en este ejemplo, con base en que existe, ha existido, existe una culpa. Y a la medida de la forma en la cual específicamente existe la culpa. Y por eso, en general, se presume la validez jurídica, porque se presume la inocencia y por ende se presume la buena fe. Y por eso, en relación con la inteligencia artificial, se presume que es una inteligencia artificial válida jurídicamente. Se presume que cada inteligencia artificial es válida jurídicamente. Existe con base en el cumplimiento del derecho, ha existido con base en el cumplimiento del derecho. Es decir, que se presume que cada uno de los seres humanos existentes en relación con cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial han cumplido con el derecho. Por ejemplo, que han cumplido con el derecho, es decir, que han aplicado los derechos y deberes, que cada ser humano existente en relación con cada una de las partes ha aplicado los derechos y deberes, por ejemplo, en cuanto a cada uno de los seres humanos relacionados con la ideación de la inteligencia artificial, es decir, con la idea sobre cómo va a existir un respectivo producto de inteligencia artificial y también, por ejemplo, frente al diseño, la aplicación de esa idea y en definitiva frente al producto, a la producción como tal del objeto de inteligencia artificial y por ende se presume que su ideación, diseño y en general producción existe, ha existido, existió, existe con base en el cumplimiento del derecho, es decir, con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes a la medida y la forma en la cual los derechos y deberes le apliquen a cada quien relacionado con cada uno de esos elementos, cada una de esas fases, cada una de esas partes, con base en la forma en la cual exista cada ser humano frente a cada una de esas partes, cada una de esas fases, a la medida de cómo exista cada relación jurídica, es decir, cada ambiente relacionado con lo definido en el derecho, es decir, cada ambiente donde apliquen derechos y deberes, vinculado con hecho, con cada una de esas partes, a la medida y la forma en la cual exista cada relación jurídica relacionada con cada una de esas partes. Y en general, se presume, para que esto quede claro, que en cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial, de la forma de la existencia de la inteligencia artificial, de la forma en la cual existe la inteligencia artificial, de la forma en la cual ha existido, exista la inteligencia artificial, se cumple con el derecho. Se ha cumplido con el derecho, existe el cumplimiento del derecho. Entonces, por ejemplo, en cuanto al uso, se presume que cada usuario de la inteligencia artificial, que cada ser humano que usa la inteligencia artificial, actúa de una forma válida jurídicamente, es decir, cumple con el derecho en relación con ello, es decir, aplica los derechos y deberes en relación con ello, a la medida de la forma en la cual le apliquen los derechos y deberes en cada relación jurídica donde cada ser humano como usuario exista frente a cada inteligencia artificial. Y lo mismo, por ejemplo, en relación
con el mantenimiento de la inteligencia artificial del producto, de cada producto de inteligencia artificial, incluido el soporte, incluida la actualización. Y por su parte, por ejemplo, en cuanto a la administración del producto, en cuanto al gestionamiento del producto, o por su parte, en cuanto al control que se haga por parte de un ser humano individualmente o de una organización del sector público o privado, se presume que ese control existe con base en la validez jurídica, se presume que ese control es válido jurídicamente y por ende se presume que la persona que lo realiza, bien sea una persona física, es decir, una persona natural, un ser humano individualmente, o una persona jurídica, una persona moral o una organización, es competente, es decir, se presume que esa persona que realiza el control del sector público por parte del sector público o privado es competente, tiene la capacidad, la función, el perfil válido, la condición jurídica válida para hacerlo, y se presume que ha desarrollado, que se desarrolla, que el control se hace, que el control existe de una forma válida jurídicamente. Se presume la validez jurídica en relación con el control. Y por su parte, en relación con cualquier interacción que exista frente a la inteligencia artificial. Por eso se presume que su inicio, desarrollo y fin, que la forma en la cual inicia, se desarrolla y culmina, termina el producto, finaliza la existencia del producto, existe con base en la validez jurídica, es algo válido jurídicamente, existe válidamente jurídicamente, es decir, de una forma armónica con el derecho, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes. Se presume que cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial coinciden con el derecho con base en la forma en la cual lo definió en el todo el derecho, le aplique a cada una de esas partes a la medida como exista cada relación jurídica vinculada, perdón, con cada una de esas partes y propiamente con el todo de la inteligencia artificial, con el todo de la forma de la existencia, es decir, con el todo de la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista la respectiva inteligencia artificial. Pero si existe claridad sobre que no se debe presumir ello porque se pruebe y propiamente sea claro que no se haya cumplido, que no existe el cumplimiento del derecho, que no se haya cumplido con el derecho, sea claro que no exista el cumplimiento del derecho, la aplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, no se deberá presumir ello. Se presume es el incumplimiento, perdón, no se presume, se tiene es claro que existe el incumplimiento del derecho y por ende ahí no existe una presunción, sino una claridad de la existencia de la culpa en relación con la inteligencia artificial y la responsabilidad, es decir, las consecuencias en este caso derivadas de ese incumplimiento, se aplicarán a la medida de cómo exista cada quien culpable jurídicamente, propiamente a la medida de cómo cada quien a nivel de ser individual y cómo cada persona a nivel de organizaciones responden jurídicamente frente al incumplimiento con base en la forma en la cual cada quien como ser humano y cada organización que hayan incumplido con el derecho o la única persona, bien sea un ser humano individual o una organización, perdón, que haya incumplido con el derecho, responda jurídicamente frente a ello con base en la forma en la cual, para que esto quede claro, una o unas personas hayan sido culpables jurídicamente frente a ello, es decir, hayan sido quienes hayan incumplido con el derecho en relación con la inteligencia artificial, con base en la forma en la cual existe la culpa frente a cada persona que sea culpable, es decir, responsable, es decir, que deba asumir las consecuencias del incumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Entonces se presume la inocencia y por ende se presume la buena fe porque se presume que la mayoría del ser humano, es decir, que la mayoría de la humanidad, que la mayoría de seres humanos somos buenos, son buenos, y esto a la vez permite que las relaciones tengan una optimización porque no se deba demostrar la buena fe y a la vez hace que exista el deber ser, el compromiso de hacer las cosas bien para que esa presunción sea fundamentada, esté basada en la realidad, válidamente esté basada en el comportamiento bueno, válido, diligente de los seres humanos vinculados con la presunción. Es decir, se trata es de reconocer que es una presunción que debe estar fundamentada y por ende se trata de que cada quien actúe de una forma válida, es decir, de una forma buena, es decir, de una forma diligente, es decir, cumpliendo con el derecho, es decir, aplicando los derechos y deberes, es decir, gozando de los derechos y cumpliendo con los deberes a la medida y la forma en la cual exista cada presunción frente a cada quien. Y por esa razón se presume ello, pero cuando sea claro que no se deba presumir porque sea claro que existe culpa, no se presumirá ello y por ende no se presumirá la inocencia y por ende no se presumirá la buena fe y por ende no se presumirá la validez jurídica y por eso no se presumirá la diligencia jurídica y por ende no se presumirá que la inteligencia artificial existe
ha existido y propiamente existe, exista con base en el cumplimiento del derecho. Es decir, no se presume que la inteligencia artificial es válida jurídicamente, porque es claro que es algo antijurídico, que existe de una forma en la cual no es posible que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y propiamente porque existe con base en la inaplicación de los derechos y deberes, con base en lo antijurídico. Entonces, por un lado, el que se presuma la inocencia hace que se presuma la buena fe, pero esto no es suficiente para que se cumpla con el derecho, porque la buena fe es algo necesario, pero no es suficiente para que se cumpla con el derecho, porque se trata de que exista una conducta, un comportamiento humano, una actitud humana de buena fe, una actuación humana basada en la buena fe, por supuesto, es decir, basada en el ánimo de cumplir con el derecho, pero a la vez debe existir una conducta proactiva que logre cumplir con el derecho. Y en eso consiste la diligencia, en que exista buena fe y que con base en la buena fe se logre cumplir con el derecho gracias a una conducta proactiva o propiamente una conducta eficaz que logre ese resultado, que logre que se cumpla con el derecho, es decir, que logre cumplir los derechos y deberes, es decir, aplicar los derechos y deberes con base en la forma en la cual los derechos y deberes le apliquen a cada quien. Y por eso, cuando se presume la diligencia, se presume la buena fe y en general la validez jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho. Es decir, que lo que se presume propiamente es el cumplimiento del derecho, es decir, el bien, es decir, la aplicación de los derechos y deberes. Pero cuando es claro que esto no existe porque exista culpa, no aplica la presunción y por ende no existen presunciones que no admitan prueba en contrario, sino que todas las presunciones son susceptibles de que se pruebe lo contrario, es decir, que se pruebe que no debe existir, que se aclare que no debe existir esa presunción y propiamente porque el deber ser es que debe existir es claridad del hecho relacionado con el derecho, es decir, con los derechos y deberes, para que como tal se sepa cómo es que aplican los derechos y deberes y se logre aplicar ello para que exista el cumplimiento del derecho, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el bien. Y por eso en este tema en relación con la inteligencia artificial se trata es de que cada quien detecte, descifre, determine, conozca, tenga claro cómo le aplican los derechos y deberes y que los aplique para que exista el bien, es decir, validez jurídica, es decir, diligencia jurídica en relación con la inteligencia artificial, es decir, para que exista la inteligencia artificial buena. Y por eso los abogados y equipos de abogados perfeccionados jurídicamente con nosotros son capaces de manejar jurídicamente cualquier asunto jurídico relacionado con la inteligencia artificial porque conocen las características de los derechos y deberes y por ende conocen cómo se cumple con el derecho, cómo se debe cumplir con el derecho y propiamente cómo se logra cumplir con el derecho, cómo se cumple con el derecho frente a la inteligencia artificial. Entonces, las presunciones existen cuando son válidas, es decir, cuando existe un fundamento de su existencia, es decir, cuando están basadas en la forma en la cual aplican los derechos y deberes, cuando existen con base en la aplicación de los derechos y deberes, con base en la aplicación de lo definido en el todo el derecho, cuando existen con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y propiamente cuando son una parte necesaria para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, cuando son algo que debe existir para que exista la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y no cuando sea algo que complejice innecesariamente la aplicación de los derechos y deberes, el ejercicio de los derechos y deberes, o cuando sea incluso algo que imposibilite, que haga imposible, que haga inexistente la aplicación de los derechos y deberes. Y por eso lo importante es tener claro el derecho y, en definitiva, tener claro cómo existen los derechos y deberes y aplicarlos en este tema en relación con la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de entrenamiento jurídico de abogados y equipos de abogados sobre la inteligencia artificial. Hacemos entrenamiento jurídico para abogados y equipos de abogados mediante conversaciones sobre temas jurídicos universales relacionados con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog. Como se dan cuenta, formamos, capacitamos, entrenamos propiamente a nivel mundial porque nos enfocamos en el fundamento jurídico, es decir, en el deber ser, es decir, en el fundamento universal del derecho, en el fundamento del derecho, es decir, en las características de los derechos y deberes. Aclaramos cómo existen los derechos y deberes y por ende aclaramos los elementos del derecho, es decir, los elementos del fundamento jurídico, el fundamento del derecho, es decir, aclaramos las condiciones que deben existir, que deben cumplirse para que exista el cumplimiento del derecho, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, la aplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien. Un fraternal saludo, gracias.